La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. En 2023, aproximadamente 18,6 millones de personas murieron a causa de problemas asociados al corazón y al sistema circulatorio. Más de 3/4 de las muertes que ocurren en los países de bajos y medios ingresos es debido a esta enfermedad cardiovascular, por lo cual significa que no es un problema de ricos. Y la tasa de mortalidad de este tipo de enfermedades, aunque ha disminuido en los últimos años, sigue siendo una de las principales amenazas globales para la salud. Las mediciones a futuro estiman que aproximadamente 523 millones de personas en todo el mundo van a convivir con una enfermedad cardiovascular. Y esta cifra parece que vaya a aumentar de 523 a 575 millones para 2030. Lo cual estamos frente a un desafío bastante grande en salud y hemos querido hoy traerte a un invitado muy especial, que también es profesional de la salud, que va a contarnos al detalle todo lo que ocurre con esta enfermedad y además nuevos avances poco conocidos asociados a los microorganismos. Así que si te interesa esta temática, te invito a que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Pedro Rodríguez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Gracias por dedicar un ratito de tu tiempo para conversar con nosotros en esta interesante temática. Alejandro, buenas tardes. El placer es mío por poder compartir un espacio pues, con un compañero como tú, también tan avezado y con los conocimientos tan profundos en el ámbito de la nutrición. Muchísimas gracias por contar conmigo. Mira, antes de empezar te quiero explicar un poquito una dinámica que sigo en el podcast, ¿vale? Con los invitados y también con los espectadores. Es una dinámica, vamos a decirle, mixta. Nosotros vamos a hacer como una serie de cuestiones, vamos a abordar unas cuestiones sobre esta temática principal que comentaba al principio, pero va a haber en algún momento de la entrevista, Pedro, donde te voy a hacer una cuestión medio incómoda, ¿vale? No te voy a decir cuándo te la voy a hacer para obligar también a que el espectador consuma contenido largo y se quede y escuche todo lo que tenemos que decir sobre esta temática, ¿vale? En el caso de que me la quieras responder, pues tendrás al final de la entrevista un premio. En el caso de que no me la quieras responder, que estás en tu derecho, tendrás entre comillas un castigo, ¿vale? Entonces creo que es algo así que corta un poco la narrativa, quizá un poco más seria que vayamos a llevar y bastante interesante para todo el que está en el otro lado. Qué curioso, esto no me lo habías contado, ¿eh? No, esto es sorpresa. Bueno. Vale, pues oye, empezando con esto, ¿por qué cuando te dije, oye Pedro, vamos a sentarnos y hablamos de alguna temática que te llame? ¿Por qué elegiste esta? ¿Sabes qué pasa? Que es muy difícil hoy en día encontrar en redes cosas que no se hayan tratado, porque hay como muchas tendencias y como que ahora mismo el trending topic, no sé si se llama ya así o ahora tiene otro nombre, pero como lo que más se está tratando es el eje intestino-cerebro. Sin duda es algo muy importante, que es también precursor de muchísimas enfermedades, algunas de carácter neuropsiquiátrico o neurológico, como puede ser Alzheimer, Parkinson, pero sí que es verdad que el eje corazón-intestino delgado se trata muy poco y es algo que, por ejemplo, en consulta estamos viendo y de repente me pareció relevante tratar algo que fuera distinto, pero que además también fuera muy importante sobre cosas que estamos viendo en consulta y que había que señalar. Vale, por empezar desde la base, ahora me comentas ligeramente qué es este eje intestino-cerebro y qué es este eje intestino-corazón, ¿vale? Pero antes de nada, cuenta un poquito para las personas que no te conozcan quién es Pedro, cómo ha llegado a este sector de la salud y qué haces normalmente a nivel profesional. Pedro es un estudioso de las ciencias de la salud y de algunos aspectos de filosofía de vida. Yo terminé la carrera de enfermería en el 2001 y a partir del año 2001 me especialicé, me formé en diferentes campos de la salud. Me especialicé en medicina natural en la Facultad de Medicina de Murcia, me hice varios másters, varios expertos en salud mental, en inmunonutrición, en nutrición clínica. Y bueno, últimamente no, ya desde hace unos 5 o 6 años también trabajo con dispositivos de bioresonancia que utilizo en consulta
Y bueno, brevemente eso, una persona, un ser, un ente, ¿no? Humano, que lleva cerca de 22, 23 años trabajando de manera clínica y profesional en el ámbito de la ciencia de la salud y en el ámbito de la medicina integrativa, pero que mucho antes de terminar la carrera yo ya me dedicaba en el ámbito de la salud, en campos de primeros auxilios, emergencias extrahospitalarias, e incluso ya de chiquitito yo ya me dedicaba a trabajar la salud, pues incluso de otras maneras quizás un poquito más sutiles. Es decir, que el tema de la salud para mí es algo que tanto en el ámbito profesional como personal lo tengo desde hace mucho tiempo inculcado, lo tengo en el ADN. Sí, eso está muy bien porque te ha permitido ver todos los picos, ¿no? Dentro de este sector, el más de atención con las personas mano a mano, cuando obviamente a lo mejor en un hospital o en un centro clínico vienen con un evento de urgencia a intentar tratarlo, a intentar solventarlo, has podido profundizar un poco más en temas más de investigación y de papers y de actualizaciones científicas. Sé que tienes temas a nivel de docencia, por lo cual sigues un poco esa rama que a mí también me gusta mucho, que es no descuidar ninguna cosa que te haga aprender. Y ver a personas te hace aprender, estudiar y leer artículos te hace aprender y también enseñar te hace aprender. Entonces, como lo tienes en tu profesión todo también abarcado. Y es algo que creo que permite a los profesionales tener una perspectiva por encima de la media. Y eso es muy, muy, muy interesante. Sí, utilicé, de hecho, yo he llegado a utilizar el tema de medicina integrativa, acupuntura, pues yo empecé con el ámbito de la osteopatía, la acupuntura y luego ya entré más en el terreno de la inmunonutrición, pero he tenido la posibilidad de poder aplicar medicina integrativa en casos de urgencias, no en urgencias extrahospitalarias, pero sí en urgencias hospitalarias y de centro de salud, en casos como lumbalgialgia y diferentes tipos de, bueno, incluso dolor, gestión del dolor en pacientes recién amputados que no tenían analgésicos, con unos resultados espectaculares. Entonces, bueno, en lo posible, en lo que he podido, he intentado siempre aplicar la integrativa en el campo de la salud clínica convencional. Vale, pues vamos con el tema de los ejes, si te parece bien. Explica un poco a la gente qué es este eje intestino-cerebro del que tanto se habla y qué relación tiene con la temática que vamos a hablar hoy, que es un poco más el funcionamiento cardiovascular, circulatorio y ese eje intestino-corazón. Medicina biológica, medicina funcional o medicina integrativa, ¿no? Todos los paradigmas que existen, siempre tratamos de intentar hacer una síntesis de ciertos ejes, de qué manera trabajan, conscientes que existe lo que se conoce el concepto de biología de sistemas o de medicina red, que de alguna manera intenta explotar y explorar todo el ámbito de la salud desde el punto de vista de la fisiología humana, ¿no? De cómo una célula que puede estar como muy distal al final está afectando a un ojo, a un oído, etcétera. Pero para poder especializarnos y poder concebir o conocer más el ámbito de la salud, intentamos establecer unos ejes longitudinales directos que permitan establecer cuáles son los problemas que se relacionan entre dos órganos y dos funciones. De tal manera que, como comentábamos antes, lo más conocido es el eje intestino-cerebro. Bien, mira que otro eje longitudinal, que no por eso es menos importante y no significa que luego no se correlacionen con otros ejes, sería el corazón-intestino. ¿Vale? Es un eje en el cual vamos a observar que existen como un proceso de disbiosis. Un eje que yo siempre además intento explicar desde una perspectiva bidireccional, porque pensamos que siempre las carreteras o los caminos son de una sola dirección y no es cierto. Son tanto de ida como de vuelta, de tal manera que un problema de intestino lo que puede generar es una patología cardíaca, pero también una patología cardíaca puede revertir o puede provocar una patología intestinal. Sí, eso es importante, ¿no? Porque la cultura, entre comillas, que tenemos todos es, oye, pues tengo un dolor de garganta, me tomo algo que vaya a la garganta, ¿no? O me duele el tobillo y me echo una crema antiinflamatoria en el tobillo, ¿no? Pero esto va un poco más allá, ¿no? Vamos a hablar de cómo alteraciones en órganos que están, vamos a decir, separados a nivel de nichos en el cuerpo, como por ejemplo es el intestino del corazón, ¿vale? Que hay una distancia considerable, pero que tienen mucha más relación de la que las personas se pueden llegar
a plantear, ¿no? Entonces, antes de meternos con el tema de esos microorganismos y cómo influyen en el corazón de forma positiva o negativa y viceversa, como tú bien has dicho, cómo el corazón puede influir en esos microorganismos, me gustaría que me contases, Pedro, ¿cuál es tu perspectiva después de estos 20 y pico años trabajando en el sector salud? ¿Por Vale, un qué segundito. crees? Sí. Vale. Nada, cosas del directo. Había una cosa aquí que no estaba esperada. Un segundito, que se ha activado una alarma que no esperaba. Vale, disculpa. Vale, no te preocupes. Hacemos un corte y le digo a mi editor que lo quite, ¿vale? Vale, disculpa, ¿eh? No te preocupes. Le he puesto incluso en modo avión para que no hubiera molestias y juraría que está en modo silencio y tenía que dar a la brasa. No Vale. te preocupes, no te preocupes. Pedro, antes de meternos con el tema de microorganismos y cómo afectan al corazón y viceversa, cómo el corazón puede afectar a los microorganismos intestinales, me gustaría preguntarte, después de estos 20 y pico años que llevas trabajando en el sector salud y viendo a personas, ¿cuál es tu percepción sobre las enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué crees que existen estas enfermedades cardiovasculares y por qué crees que es uno de los principales desafíos de salud a medio y largo plazo para prácticamente toda la población? Quizás una de las principales variables o respuestas que hubiera sería el tema de una situación, una serie de estudios que se plantearon la segunda mitad del siglo XX, que tenían que ver con el tema de los beneficios y las problemas que podían dar las carnes rojas y los carbohidratos. De tal manera que se llegó a una demonización de lo que eran las carnes rojas versus los carbohidratos, de tal manera que patologías que incluso no eran muy comunes, como era la diabetes, de repente empezaron a generar una serie de problemas, de tal manera que empezaron a demonizarse las carnes y las proteínas y las grasas como si fueran un precursor de patología cardiovascular, e incluso a partir de ahí estos estudios fueron de alguna manera explotados, ¿no? por un tema de la industria del azúcar, de tal manera que se intentó, ¿no? Esa demonización versus la potenciación de los azúcares, etcétera, y de repente patologías como no solamente las cardiovasculares, sino incluso otras que al final potencian el síndrome metabólico, como puede ser la diabetes, empezaron a aparecer. De hecho, yo tengo compañeros médicos que estudiaron la carrera 5 o 10 años antes, ¿no? Pues a lo mejor tienen 50, 55 años, y ahí me han llegado a decir que en la carrera no se estudiaba la diabetes. O sea, se estudiaba la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero como igual en su momento nosotros estudiamos la fascia, ¿sabes? 2, 3 minutos como algo anecdótico y posteriormente hubo un boom, ¿no? Esto, por un lado, sería una de las variables. Hay otras variables también de carácter epidemiológico de salud pública muy interesantes, ¿no? Quizás el abuso también no solamente de estos carbohidratos, que tienen cierto nivel de dependencia y de conexión parecidos a la propia cocaína, a nivel de estimulación de ciertas partes del cerebro, ha podido inducir que cada vez, incluso por políticas de marketing y por políticas relacionadas un poco con la sociedad que vivimos, cada vez haya consumos más muy superiores, y además eso se va a unir también a otros aspectos como puede ser el sedentarismo, la poca capacidad, ¿no? O el poco tiempo que tenemos para hacer ejercicio, los estilos de vida, cómo estos estilos de vida muchas veces que tenemos además hacen cierto tipo de relaciones directas e indirectas con el estrés, con la ansiedad, con aspectos muchas veces relacionados también con temas del capitalismo. Es decir, hay una serie de variables directas e indirectas que están influyendo, y que sí que parece que, curiosamente, por temas de redes sociales se están revirtiendo, ¿no? Se están, de alguna manera, vamos a hacer una reversión de esas situaciones, porque de repente somos una sociedad de polarizaciones, y hemos pasado de un extremo sedentarismo a de repente solamente para aparecer en Instagram, aparecer como muy guapos y muy molones, pues hacer ejercicios simplemente por el tema de aparecer en redes sociales muy, muy bellos, ¿no? Entonces es algo como muy anecdótico, pero también está sucediendo. Sí, a mí me parece curioso este dato que comentaba al principio, y es que cuando muchas veces hablamos de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, diabetes, que sí, hipertensión,
y siempre o muchos profesionales lo asocian con enfermedades del siglo XXI, enfermedades de las sociedades industrializadas. Pero mira esto, o sea, los grupos sociales de bajos ingresos y de medianos ingresos son los que más riesgo tienen. Es decir, que llega un punto en el donde la comida barata, entre comillas, tiene que estar siendo un factor más de la aparición de estas enfermedades. Porque si a nivel poblacional vemos que las personas que tienen una renta per cápita más grande tienen menos riesgo que las que tienen menos, oye, pues aquí, ¿qué cosas hacen esas personas de forma diferente? Pues su alimentación, obviamente, en la accesibilidad a tener, yo qué sé, una suscripción a un gimnasio o a un centro deportivo en el que hagas tenis, pádel, etcétera, etcétera. Y al final una serie de cosas que pueden ser bastante claras, no que sean la casuística, porque como hablamos de temas multifactoriales, pero sí que existan esas correlaciones entre, oye, esto puede estar afectando de manera grande a la población y a estas personas en concreto. Entonces, entendiendo esto, Pedro, ¿cómo se hace o cómo se empieza esta asociación del bienestar intestinal con el bienestar cardíaco y viceversa? Esas desregulaciones en el intestino o esas desregulaciones cardíacas, ¿cómo pueden afectar al otro miembro de este eje microbiota intestino-corazón? Vivimos en una sociedad que es de la hora. Y en esa sociedad de la hora, el ahora es también hasta la comida. Llegamos a horarios que muchas veces, aunque cocinar es fácil, cocinar a veces tiene cierta complejidad que la persona cuando llega a casa pues ya directamente denosta, ¿no? Y intenta no entrar. Entonces entramos en el tema de la comida rápida, de la comida que se hace muchas veces que está envasada, que no es que tenga los mejores estándares de calidad. El tema de tomar refrescos, tomar historias. Bueno, todo esto unido a lo que he comentado antes genera una serie de repercusiones de carácter neurohormonal, de incremento de cortisol, de epinefrina, genera una serie de alteraciones también en el propio microbioma, en la propia microbiota. Y entonces hay una serie de ejes, ¿no? De una serie de aspectos, de contextos que van influyendo directamente en el corazón, ¿vale? De manera indirecta, estos aspectos neurohormonales también hacen que generen, por ejemplo, un incremento, una alteración de la angiotensina, que es un precursor de la hipertensión. Generan también ciertos aspectos como, por ejemplo, ciertas bacterias generan, que son, por ejemplo, las que digieren la carnitina y la colina, van a generar una serie de sustancias que son como, por ejemplo, la TMAO, ¿vale? Que es una serie de sustancias que van a potenciar mayor patología cardiovascular. Bien, ¿esto por qué se produce? Pues muchas veces se produce por procesos de permeabilidad intestinal. Esos procesos de permeabilidad intestinal van a generar diferentes situaciones. Por un lado, un tema relacionado con la señalización. ¿Qué significa? Que una serie de bacterias que se encuentran en sitios distintos a donde deberían estar habitualmente, porque son bacterias comensales, se van a encontrar señalizando una serie de focos en sitios donde no está y que el cuerpo de repente detecta como focos patógenos. Es decir, son bacterias que son nuestras, que no están donde tienen que estar y que el cuerpo de repente dice, oye, ¿tú qué haces ahí? Bien, eso, por ejemplo, está muy relacionado con cierto tipo de bacterias como son las colis o las firmicutes, proteobacterias, que, por ejemplo, son parte de esa microbiota que va a generar una señalización por migrar y alojarse, por ejemplo, en sitios que no toca. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues mira, con bioresonancia, por ejemplo, es muy habitual el poder encontrar esto, ¿no? Que te encuentras colis, por ejemplo, en el corazón y, de hecho, bioresonancia nos permite hacer estudios comparativos con tratamientos y ese corazón que a lo mejor te está señalizando ya una miocardiodistrofia o una arritmia, de repente le tratas con un probiótico, y de repente te hace una prognosis de que el corazón va a mejorar. Entonces, eso de por sí es como muy guau. Es decir, yo doy un probiótico en este estudio estadístico al corazón y el corazón me dice que hay una prognosis de mejora dando un probiótico. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está señalizando que estos probióticos van a regular todos esos aspectos no lineales que existen y van a generar un beneficio. Sí, asociado a lo que dices, a mí me gusta mucho poner el símil de que nuestro intestino y los microorganismos que viven en nuestro intestino es un ente dinámico.
y es un ente dinámico porque las mismas cepas en un volumen concreto que tenemos cuando somos recién nacidos, si eso se mantiene durante toda la vida, cuando llegas a la adultez tienes un problema, porque los niños pequeños tienen un perfil de microorganismos concretos porque tienen un sistema digestivo inmaduro, y esos microorganismos palian la dificultad funcional de esas células o de esos tejidos que no están completamente madurados. Pero cuando ese perfil de niño, de bebé, se tiene ya siendo una persona adulta, pues claro, ya ahí te encuentras ciertas cepas como tú decías, Pedro, de origen proteolítico y demás, que generan esas endotoxinas o esos residuos que finalmente pasan a torrente sanguíneo y que se pueden alojar en infinidad de tejidos, como puede ser tejido cardíaco, como puede ser el endotelio de los vasos sanguíneos, inclusive aumentar la producción de TMAO, que es óxido de trimetilamina, que digamos es un factor muy importante de riesgo cardiovascular y que además se conoce desde hace un montón de años. Yo esto lo explico mucho a los pacientes porque hay veces que intento, bueno, ¿cómo explico un aspecto tan complejo como el microbioma a una persona, aunque hoy muchos ya vienen muy formados y muy informados, cómo de alguna manera explicar esto? Entonces yo le digo, mire, pues usted imagínese que es un hospital donde deben de tener un directorio de especialistas de todo tipo, cardiólogos, cirujanos, neurocirujanos, traumatólogos, pediatras, bueno, radiodiagnóstico. De repente hay neurocirujanos, ¿no? Estaría muy bien, ¿no? Un hospital que está totalmente especializado en neurocirujanos, pero de repente entra por puerta de urgencias y ni siquiera hay urgenciólogo y entra una apendicitis y le toca al neurocirujano. Le puede decir, oiga, mire, es que yo soy neurocirujano. Oiga, pero aquí tenemos una apendicitis. Sí, sí, pero yo soy neurocirujano. Esto es lo que pasa muchísimas veces en estos ejes intestino-cerebro, que es que debido, no gracia, porque no es una gracia, debido a un contexto no sociocultural y de salud mental, de salud física, de estilos de vida que llevamos en el día a día, hacemos que de repente nuestra microbiota se reduzca y que no haya diversidad poblacional. Esa escasez de diversidad poblacional lo que te está diciendo es que la microbiota al final no sabe. Tiene que operar una apendicitis, pero dice, no, oiga, pero yo es que esto no sé qué hacer con este tipo de alimentos, ¿no? Y eso también genera también otros procesos relacionados con alergias inflamatorias, con procesos metabólicos, es decir, genera una caterva, ¿no? de patologías o de sintomatología muy severas. Y de hecho, de manera indirecta, una de las cosas que produce a nivel cardíaco la alteración del eje intestino cardíaco, ¿no? Es el tema de una reducción de la inmunidad, y esta reducción de la inmunidad va a generar también una proliferación o una mayor replicación de ciertos virus. Por ejemplo, podemos encontrarnos que agentes como el citomegalovirus, de repente te lo encuentres junto con la coli y te lo encuentres también con otros agentes alojados en el corazón. De tal manera que genera un aspecto multidimensional complejo. Te encuentras en un corazón una microbiota comensal patógena generando una serie de problemas, pero además un virus que de repente se está replicando donde no se tiene que replicar, generando además una serie de coaliciones a ese corazón que está siendo afectado y de repente al final induciendo pues muchas veces cuadros agudos, cuadros además patógenos. Es muy curioso. Yo trabajé durante un tiempo en SAMU y en el SAMU siempre teníamos el infarto de las 2. Entonces, a las 2:30 había un infarto. Entonces, teníamos que intentar muchas veces no comer a las 2 porque sabías que a las 2 siempre iba a verse, claro, al final ocupas toda una parte de la ciudad y sabes que al final alguno va a infartar, ¿no? Y hoy en día sabemos que eso tiene que ver con un ritmo biológico cardíaco, que es el horario de máxima intensidad, que es el del corazón, pero que tiene que ver de repente con una influencia con la alimentación que se está dando. Es decir, la persona está comiendo en ese momento y posiblemente genera un proceso inflamatorio de bajo grado o una señalización que impacta sobre el corazón y hace que esa persona de repente tenga un agente, un evento cardíaco en ese momento, a esa hora de mayor actividad cardíaca unida a la hora de la comida. Sí, qué interesante esto que has dicho y yo creo que me gustaría destacarlo porque creo que es importante que la población lo conozca. Es decir, tú has dicho, oye, nos encontramos en tejido cardíaco E. coli patógeno y seguramente muchas personas que a lo mejor han consumido diferentes probióticos pueden decir, tras, pero si el probiótico que yo me tomo también lleva E. coli. Y es importante destacar esto, o sea, destacar que hay ciertos microorganismos
que cambian su metabolismo y en el momento en el que cambian su metabolismo, como por ejemplo puede pasar también con hongos del género Cándida o algunos otros, se convierten en patógenos, pero con un porqué. Entonces es interesante que las personas entiendan que tener microorganismos en órganos y en el torrente sanguíneo es normal y está pasando todo el rato en nuestro cuerpo. Lo, entre comillas, peligroso es que estén en esa forma metabólica en la que se convierten en patógenos o en una población superior a la que debería estar, ¿vale? Y te quiero preguntar, Pedro, de forma contraria, es decir, cuando una falla en la transmisión de sangre por nuestro cuerpo puede ser un perjuicio para nuestro intestino. Bueno, realmente dentro de los procesos fisiológicos, algo que igual se estudia más en osteopatía, son los aspectos hemodinámicos, de tal manera que los procesos de inflamación de bajo grado van a generar una serie de mecánicas, ¿no?, que se llaman dinámicas de Turgor, que van a generar unos procesos en los cuales el órgano, el hígado, el intestino, los riñones se extradimensionan, pero no se extradimensionan dentro de un contexto de imagen que se pueda visualizar en una ecografía, sino que son pequeñas inflamaciones que realmente no tienen rango de gravedad dentro de lo que es la especialidad de radiodiagnóstico, pero que generan una serie de alteraciones hemodinámicas. Y esa serie de alteraciones hemodinámicas generan, por un lado, también unos incrementos de alteraciones de la pía, de la presión intraabdominal, generan también una serie por inercia, porque al final nosotros somos un compartimento estanco. Es decir, nosotros somos muy flexibles, pero es cierto que al final nuestro diafragma, ¿no?, y nuestro tórax y nuestra cabeza tienen unas estructuras, unos habitáculos, de manera que cuando este sobredimensionamiento genera unas alteraciones. Un aumento de la pía, de la presión intraabdominal, genera un aumento de la presión intratorácica, la cual a la vez genera un incremento de la presión intracraneal. Es decir, que esto a la vez va a generar una serie de perturbaciones hemodinámicas al cual el corazón tiene que dar respuesta. Es decir, tiene que incrementar o producir un incremento del gasto metabólico, del gasto cardíaco, una serie de alteraciones que, cara a parámetros convencionales, no son relevantes, pero pasa como con la glucosa. Es decir, para nosotros no es relevante, no es una urgencia que exista una glucemia en sangre de 120 o 130. No es relevante que sea urgente una glucemia de 140, pero sí que es cierto que una glucemia de 140 mantenida, sostenida durante muchísimo tiempo, durante 1 año, 2 años, 3 años, van a generar una serie de patologías, van a generar una serie de neuropatías, van a generar una serie de daños tisulares, de daños en el tejido, porque estar sostenido en el tiempo. Es decir, que 120, 130, pues no le vamos a poner una metformina, no le vas a poner una insulina, porque al final incluso le puedes producir hipoglucemia, pero a largo plazo hay que abordarlo porque genera un problema. Bueno, pues estas pequeñas perturbaciones hemodinámicas a largo plazo hace que generen una serie de alteraciones y estructuras que incluso se alteran a nivel de la fascia, generan a nivel de vasos vasculares pequeñitos, de arteriolas, a todos los niveles. Y a nivel de corazón también genera que esa perturbación del corazón retroalimente y genere también una serie de respuestas en el resto de órganos. Sí, entre ellos, o sea, a mí se me ocurren 1000 cosas, ¿no? Pero está claro que cuando el motor principal de bombeo de sangre en nuestro organismo tiene problemas en a lo mejor ciertas partes a nivel vascular, donde empieza a haber mini plaquitas de ateroma, donde empiezan a haber ya disrupciones, digamos, morfológicas o anatómicas que comienzan a perjudicar la llegada de oxígeno a los diferentes tejidos del organismo, uno de ellos también puede ser el corazón, que ya per se el intestino sufre procesos de hipoxia habitualmente. Esto poca gente lo sabe, pero cuando hacemos ejercicio, la irrigación sanguínea que llega a los intestinos se disminuye mucho hasta detectarse una hipoxia parcial temporal que es inclusive beneficiosa. Pero claro, o sea, todo lo que pasa en nuestro cuerpo está, digamos, influenciado por cómo esté el totum general, vamos a decir, de órganos, tejidos, fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes, Pedro, me has dicho que es curioso como en algunos pacientes cuando aplicas una terapia probiótica, que para los que no estén mucho en este sentido, significa aplicar microorganismos como parte del tratamiento, ¿vale? Microorganismos vivos normalmente,
¿Qué tipo de microorganismo o qué tipo de experiencias tienes en este caso, en el que hay un daño cardíaco, por ejemplo, y tú haciendo testaje ves que quizás algunas bacterias en concreto o algún hongo en concreto puede ayudar a esa mejora cardíaca? A ver, por lo pronto, si existen detecciones de este tipo de, por ejemplo, de este tipo de bacterias, como pueden ser las colis, es intentar revertirlas con, por ejemplo, con estas colis buenas, ¿no? Es decir, como de alguna manera damos cepas de coli, que lo que están diciendo es, oye, mira, vosotras tenéis que modular. Hay que, de alguna manera, pues como ese perro pastor que de alguna manera coge a las ovejas y dice, oye, tenéis que volver a redir porque ¿qué estáis haciendo aquí? Eso por un lado, es decir, de por sí podemos trabajar con este tipo de colis moduladoras. Pero luego también existe mucha evidencia, incluso científica ya tenemos contrastada literatura científica sobre el uso, por ejemplo, de lactobacillus o de cepa de bifidobacterias que también pueden ser de alguna manera beneficiosas para la salud cardiovascular. A partir de ahí también lo que vamos a tener que intentar regular, por ejemplo, son otros aspectos, ¿no? Porque hemos hablado de microorganismos, pero tampoco sí que es verdad que no hemos tratado el eje en el cual el complejo B muchas veces está afectado, ¿no? Por las propias bacterias productoras de la microbiota intestinal, y este déficit, este deterioro de complejo B, que muchas veces van a secuestrar, entre comillas, porque es un lenguaje más coloquial, el complejo B de nuestra nutrición. También lo que nos vamos a encontrar es que existe cierta relevancia en que esta ausencia o una mala absorción del complejo B también va a impactar, ¿no? En el corazón. De tal manera que muchas veces cuando hacemos estudios con bioresonancia y le administramos no solamente los microorganismos que hemos tratado, sino también complejo B y coenzima Q10, unas dosis que sean interesantes, ¿vale? Porque muchas veces un tema que hay que señalar, ¿no? Cara a los espectadores es el tema de la dosimetría. No sé si a ti te pasa, Alejandro, pero que yo le pregunto, bueno, y no, tomo magnesio. Bien, ¿en qué formato? ¿En qué molécula? No sé. Ah, ¿y qué concentración toma? Una cápsula. Ah, pero pasa lo mismo con la vitamina B y pasa lo mismo con todo lo demás, ¿no? Digo, bueno, usted cuando toma paracetamol o ibuprofeno también mide solamente, lo mide por pastillas, lo mide por colores o lo mide, es decir, usted cuando toma paracetamol, pues mide si son 500 o 600, es un gramo, ¿no? Pues con esto es exactamente igual. Bueno, pues con el tema del complejo B y con la dosimetría, por ejemplo, dositerapia de coenzima Q10, pues con 150, 200 miligramos hacemos que muchas veces produzca unos cambios, ¿no? Morfológicos, fisiológicos, bioquímicos en el corazón muy, muy importantes. Y parte también de ese tema de regulación es importante. Sí que es verdad que si el corazón ya está en un nivel de afectación que no solamente está dentro del eje intestino cardíaco, también muchas veces ya hay que dar otro tipo de productos que tienen que ver ya también con disminuir un poco el gasto cardíaco y la situación de tensión arterial que puede tener el corazón, ¿no? Ya pues ahí entramos en temas de espino blanco o podemos entrar... Hay veces que el corazón me ha hecho señales de mejoría, una prognosis con nootrópicos, con adaptógenos. No siempre es Sí. así, ¿eh? Esto es un tema que sí que quiero individualizar al máximo porque muchas veces los espectadores nos ven y dicen, mira, pues yo voy a hacer lo mismo. Esto es una cosa que tiene que ser totalmente individualizada y estudiada, porque si no, pues puede ser, en el mejor de los casos, que no pase nada, pero en el peor de los casos, pues que a lo mejor se complique la cosa. Entonces, ha habido pacientes que su nivel de estrés era tan elevado que la aplicación de un adaptógeno, un nootrópico, ha hecho que el corazón mejore de manera muy importante. Otras veces es el complejo B y otras veces dando también esta microbiota, estos microorganismos. Y hay veces que hay que hacerlo por fases. Fase 1, esto. Fase 2, lo otro. Fase 3, lo siguiente. Entonces, bueno, pues es un tema que cada persona es un universo y muchas veces el diagnóstico es el mismo y sin embargo lo que está pasando dentro es un auténtico juego de tronos. Sí, 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 esto es muy, muy importante. A mí, es que claro, aquí yo veo como 1000 situaciones en las que inducen a la población a probar cosas sin saber el qué están tomando y, como tú decías, la dosimetría o la posología realmente útil para cada persona. Yo siempre lo hablo como la paradoja del multivitamínico, ¿no?
que, no sé, hay como mucha publicidad, mucha propaganda sobre un multivitamínico y la mayoría de los multivitamínicos están todos infradosificados. O sea, tienes 30 moléculas o 20 moléculas, pero ninguna de ellas en dosis que digas tú, pues se acerca a lo que en algunos estudios muestran como la dosis eficiente para un adulto promedio, por ejemplo. Entonces, claro, yo me tomo un multivitamínico, me siento un poco mejor porque a lo mejor llevo un poquito de cafeína y es lo que me hace que me encuentre un poquito más despierto y le digo a mi vecina, oye, que me estoy tomando este multivitamínico, sale súper barato y me encuentro súper bien. Entonces, claro, tú te estás sintiendo un poquito más despierto porque a lo mejor lleva 25 miligramos o 50 miligramos de cafeína, pero los otros 19 elementos están mal formulados, no se absorben o en el caso de que se absorban, la dosis es muy pequeña o tienen interacciones entre unos y otros. Entonces, me parece muy importante este mensaje que das de, igual que no haces experimentos con fármacos, no los hagas con suplementos porque a tu cuerpo no puede sentarle bien, aunque tengas la misma condición que tu vecino, con la misma enfermedad que tu vecino, el mismo peso de tu vecino y que encima tu vecino sea tu primo y tengáis prácticamente los mismos genes, porque el comportamiento puede ser muy, muy diferente. Es cierto. Oye, Pedro, pues voy a parar aquí un segundo la entrevista para hacerte la pregunta incómoda, si te parece bien. Porque después te quiero preguntar temas como más de signos, de sintomatología y alguna cosa más práctica para finalizar la entrevista. Pero tengo una pregunta que antes estuve pensando. Primero dime si me la quieres responder o no, ¿vale? Y si en el caso de que sí, pues ya después me dices la respuesta. Pero me gustaría preguntarte, Pedro, ¿qué tipo de paciente a nivel histórico es el que prefieres no atender? O sea, no sé, yo me imagino, ¿no? En el caso de una persona que sea camarero, ¿no? Pues habrá cierto tipo de clientes que vengan a lo mejor después de una fiesta o que sean maleducados al que no le guste atender, ¿no? Entonces yo te hago la misma pregunta, pero asociado al sector de la salud. ¿Qué tipo de paciente a nivel histórico has tratado? Y desde los primeros momentos sabes que no te gusta atender o que sabes que no va a ser eficiente la relación que tengáis entre los dos. Yo sé mi respuesta y si quieres después te la digo. Pues posiblemente estemos de acuerdo. Mira, el tema de la medicina integrativa es un concepto no lineal. Es un concepto que acumula muchísimos paradigmas y muchas veces se pueden responder de manera fisiológica. Pero, ¿qué pasa? Que no hace falta entender la medicina integrativa para que la medicina integrativa te haga efecto. Pero aquellas personas que, bueno, hay varios perfiles, ¿vale? No hay uno, hay 2 o 3, no tengo ningún problema en contestar. Es incómoda, pero bueno, es una realidad, ¿no? Es el perfil que de repente llega y te quiere imponer de alguna manera la medicina convencional dentro del paradigma de la medicina integrativa, por un lado, porque no entiende lo que estás intentando explicar. Yo soy un profesional que me adapto mucho a la persona que tengo delante. Si yo veo, ayer tuve, por ejemplo, a última hora un ingeniero sin ningún contacto con el ámbito de la medicina integrativa, quizá más energética, yo me voy a ceñir y le voy a dar un discurso y un dialecto, un discurso lo máximo posible, lo más científico posible y razonado lo mayor fisiológicamente posible, dentro de ciertas limitaciones, porque claro, cuando todo un ingeniero intentas explicar el concepto de bioresonancia, y más con la bioresonancia que trabajamos nosotros, pues llega un momento en que yo tengo mis limitaciones técnicas para poder explicarlas. Pero te voy a dar unas explicaciones lo más fisiológicas posibles. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona es como, pero no lo entiendo, de alguna manera, pues claro, ¿qué pasa? Que eso afecta a la adherencia al tratamiento. Afecta al vínculo terapéutico, aspectos que se estudian en todas las carreras de ciencias de la salud. Entonces, pues claro, eso hace que al final los pacientes tengan muy mala adherencia al tratamiento porque no entienden por mucho que tú intentes. ¿Por qué? Porque se han quedado enganchados sin que tú les has hecho un estudio, por ejemplo, con saliva. Cuando, por ejemplo, los estudios que nosotros tenemos ya en laboratorio, yo trabajo, soy el director adjunto de Clínica Sume, tenemos laboratorio y hacemos estudios, bueno, tú sabes que hoy en día podemos hacer estudios de medicina genómica ya con saliva, con pelo, con todo. Es decir, que es que tampoco es que esté haciendo algo del otro mundo que no estemos haciendo de carácter vanguardista. Pero la gente se queda tan impactada que es como, pero no lo entiendo, pero no lo entiendo. Y se quedan en no lo entiendo y entonces ni siquiera han probado el tratamiento porque se han quedado impactados en la forma del estudio. Eso por un lado. Y por otro lado, también me cuesta mucho trabajar con personas maleducadas.
con personas maleducadas que te vienen, ¿no? Y te intentan imponer. Se han hecho un montón de cursos de formaciones de entidades, ¿no? O sea, se han formado con nosotros y luego cuando te vienen, ya de alguna manera te vienen ya directamente con su propio protocolo, más que de alguna manera es como para que suscribas y prescribas lo que ellos están pensando, ¿no? Entonces, claro, es como, no te hago falta. Si tú ya sabes todo eso, ¿qué haces aquí, no? Entonces, bueno, esos son de alguna manera las situaciones que a mí más incomodidad me generan, pero también es cierto que como profesional y como también como estudioso un poco de la vida y del yoga que profeso, pues de alguna manera también intento trabajarme un aprendizaje hacia mí mismo, porque sé que al final esto es un aprendizaje para mí y es trabajar la paciencia, trabajar la compasión, trabajar muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, no soy yo, es esa persona y lo que es esa persona me refleja a mí, ¿no? Y el cómo me visualizo yo. Entonces, de alguna manera, cuando los veo hiper enfadados, ¿no? Digo, pero bueno, ¿y por qué estás tan enfadado? ¿Qué es lo que te enfada de todo esto, no? Hay gente que muchas veces, pues, hace poco me llegó una persona que me pedía un presupuesto económico de los tratamientos, como si yo fuera el farmacéutico, ¿no? Entonces digo, mire, dedicamos una hora y media a un paciente para ver cómo mejorar su salud e integrarla. Yo le hago una serie de orientaciones en cuanto al tema de los tratamientos, de hecho le doy una serie de facilidades, pero casi quería que yo cogiera la calculadora y multiplicara y calculara, ¿no? Cuánto le iba a suponer al mes para saber si lo podía asumir o no lo podía asumir. Bueno, esto generó una debacle con una serie de enfados que yo no llegué a entender, digo, porque es que yo no puedo estar calculándole a usted cuánto cuestan los productos. Eso, si quiere usted lo asume, no lo asume. Yo digo qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene que tomar. Y luego encima nos ponemos a calcular si existen productos más baratos o no existen productos más baratos. Cuando yo, por parámetros o códigos deontológicos, intento elegir siempre los productos mejor calidad-precio. Oiga, pero usted tiene que tomar esta cepa de coli porque es de la mejor calidad. ¿Qué culpa tengo yo de que se acabe a la semana? ¿Qué culpa tengo yo de que el gotero vaya un poquito más rápido? ¿Qué culpa tengo yo de que tenga que comprar usted 4 botes de ese bote de microorganismos, ¿no? Entonces yo intento trasladar estas incidencias a un sitio y a otro, pero jope, es algunas cosas que ya se salen de mi competencia como profesional sanitario. Sí, parecen raras, pero no lo Pues son, esto ¿eh? contestado. Sí, A ti no, también te pasa, son habituales. Sí, completamente. Yo me encuentro muchas situaciones claro, vienes a que te ayuden, pero tu actitud rechaza de base, antes de decir hola, buenas tardes, ya tu actitud rechaza todo lo que te vayan a decir, o vienes con unos pensamientos implantados que son muy rígidos, o vienes con una actitud muy pesimista, o entonces es como buscas ayuda, pero en realidad no las quieres, o tienes ahí algunas emociones y algunas creencias que no te sirven para hacer match con la persona que, entre comillas, te tiene que ayudar porque tú se lo estás solicitando. Entonces esas situaciones se generan, a lo mejor a las personas que nos están escuchando les resultan raras, pero se generan mucho más frecuentes de lo habitual. Y es que hay una cosa que tú lo has dicho y es el vínculo profesional, y me parece algo muy, muy, muy importante. Independientemente de lo buena que sea mi intervención, puede ser la mejor del mundo, que si no se aplica o si no, digamos, se asimila por parte del paciente con los argumentos necesarios, como tú bien decías, en el tono necesario, dependiendo para la persona a la que vaya destinada, no va a hacer efecto, no porque los productos sean malos o la estrategia sea mala, sino por el hecho de que no se va a aplicar de la forma correcta. Entonces, hay veces que digo, es como tú, ¿no? Me lo tomo como un aprendizaje, pero digo, realmente creo que esta persona no quiere ser atendida. Es decir, está pagando por un servicio, está gastando su tiempo y realmente pienso que en el fondo no quiere ser atendida porque rechaza todo lo que le estamos recomendando después de años de estudio y de elección y de prueba y error con un montón de, por ejemplo, de suplementos, ¿no? Esto es otra cosa que también pasa muy habitualmente, que tú le dices, venga, pues vamos a poner una vitamina C. Y dice, pues yo tengo la del Mercadona que me ha costado 1,59. Digo, pues esa va a ser muy buena.
Claro, sí, el otro día me llegó una persona, llegó una paciente que, bueno, esa pastilla era casi como la mucheta mágica de Goku de Dragon Ball, porque esa llevaba, en una cápsula del tamaño de un paracetamol, llevaba 2 o 3 gramos de DHA-EPA, llevaba 1 gramo, 2 gramos de vitamina C, llevaba no sé cuánto tipo de micronutrientes de altísima calidad, y yo miraba la pastilla bueno, y todo esto por 20 euros. Entonces era como, ostras, la cantidad de compañeros bioquímicos sacándose los sesos para generar, a lo mejor para poner en una sola cápsula un omega 3 de calidad, y resulta que esta, en una pastilla del tamaño de un paracetamol, llevaba, bueno, era como vitamina D, no sé si llevaba, ay sí, vitamina D también llevaba 5 o 6 mil unidades. Bueno, eso era, yo lo miraba y miraba el prospecto y yo decía, no lo entiendo. No entiendo cómo puede ser que algo tan pequeño tenga tantísima calidad cuando luego los bioquímicos, ¿no? Y los farmacéuticos, cuando generan estos productos, les cuesta a Dios ayuda porque a veces le digo, oye, ¿por qué me hacen la cápsula tan grande? Porque los pacientes a veces tienen problemas bueno, de disfagia, que les cuesta tragar o porque tienen temas psicológicos de poder tragar, ¿no? Me dice, lo hemos intentado hacer lo mínimo posible. Pues esa pastilla llevaba de todo, pero además unas cantidades, bueno, impresionantes. Yo decía, esto tiene que ser tecnología punta. No, no, no. Claro, y eso se nos escapa. Bueno, a la población en general se le escapa de que no es factible, de que hay un límite físico que si es una cápsula no puede llevar más de cierta cantidad de principio activo. Y con el tema de los suplementos, pues está este tema bueno, que la regulación es mucho más laxa o inexistente en comparación a un fármaco. O sea, tú tienes un ibuprofeno 500 y tú sabes que va a haber 500. O va a haber entre 480 y 520. Pero en un suplemento no hay ningún tipo de regulación así seria que esté detrás de eso. Y ya cuando nos vamos a entidades, digamos, de otros países que, por ejemplo, estén fuera de la Unión Europea y que hagan su suplemento, pues inclusive menos aún en muchos de los casos. Entonces, Pedro, para ir centrando un poco el final de la entrevista, y para las personas que estén escuchando que puedan decir, oye, pues yo no sé si realmente mi rendimiento cardiovascular es bueno, no es bueno, qué signos, síntomas, marcadores o cualquier cosa que se te ocurra crees importante monitorear o tener en cuenta para que cada persona pueda fácilmente saber si está en un buen punto cardiovascular o necesita hacerse un chequeo de revisión. A ver, hay ciertas premisas que están acordadas y validadas a nivel internacional, que es que a partir de cierta edad, a partir de los 45 años, por ejemplo, hacerse un electro, ¿vale? Es muy interesante. A lo mejor no de manera anual, como se aconseja, pero al menos cada 2 o 3 años. Sí que es verdad que el tema del corazón pasa como con la diabetes, que igual no es una enfermedad tan silenciosa como la diabetes, te puede dar ciertos signos o ciertas señales, pero por ejemplo, siempre que haya, por ejemplo, algún tipo de taquicardia sostenida sin que se haya hecho ningún tipo de ejercicio, o haya a veces como palpitaciones, o haya algún dolor torácico. Son aspectos relevantes, ¿no? Luego también hay que señalar que a nivel de eventos cardíacos, una cosa que la medicina ha hecho muy mal durante muchos años, y esto es por un tema muchas veces que tiene que ver con el tema de los estudios que se hacen sobre todo con hombres, es que los eventos cardíacos en mujeres cursan de manera distinta a los hombres. De tal manera que, por ejemplo, en los hombres va a cursar más con el típico dolor centrotorácico con irradiación a brazo izquierdo, y sin embargo en las mujeres es fácil que se pueda dar un dolor en el cuello con irradiación al brazo derecho. Esto, por ejemplo, es una asimetría en el diagnóstico que durante muchísimos años no se señaló, más que nada porque casi siempre se llegaron a hacer los estudios con género masculino, ¿no? Con hombres. Y bueno, es una cosa que sí que por suerte hemos ido mejorando y ya, ¿no? Ya se hacen estudios aleatorios en los cuales hay ambos sexos. Pero, por ejemplo, es importante señalar esa parte, ¿no? Que a lo mejor todavía muchísima gente nos ve, nos escucha
y piensan bueno, pues que un evento cardíaco va a cursar siempre con esa sintomatología e incluso muchas veces puede dar con una especie de epigastalgia o con dolor de carácter más torácico, no es habitual, pero puede suceder. También porque a lo mejor no sea más un evento cardíaco, sino que haya a lo mejor algún tipo de aneurisma o alguna cosa, ¿no? Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, los eventos cardíacos como tales van a generar una sintomatología como muy preclara de antemano. Y sí que es cierto que a lo mejor no estando el corazón bien, sí que va a ser como mucho más silencioso, como si fuera una enfermedad metabólica, que hasta que no debuta no te das cuenta. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos pasa a nosotros, que hacemos estudio con bioresonancia, es que son unos estudios cualitativos muy interesantes. El otro día me llegó un paciente con un diagnóstico de POC y de infección respiratoria tratado con antibiótico y estudio por bioresonancia. Bueno, no estaba disneico ni nada, pero yo vi que había como una prognosis, ¿no? Un acercamiento dentro del estudio que hablaba de una posible patología cardíaca en activo. Y lo bueno que tenemos en clínica es que lo bajé al compañero de medicina general, oye, vamos a hacer un electro por si las moscas y, oye, por prudencia, ¿no? Y cuando vemos esas señales y se van manteniendo, pues se citan de manera periódica, pero medicina preventiva. Una de las cosas que quizás tenemos que intentar aprender, primero los profesionales, tenemos que asumir que nosotros nuestra labor también es muy preventiva. Y si es preventiva, mejor que si es más de carácter aplicacional, ¿no? Que también. Pero también los pacientes que cuando vengan, no vengan porque están enfermos, sino que vengan como se hacía hace miles de años, ¿no? Los pacientes cuando iban al médico chino, el señor de la medicina china cobraba por el acto de que la familia no enfermara. Pues esto es igual. Es decir, lo que tenemos que intentar impregnar, ¿no? Plasmar en nuestros telespectadores es que la importancia de la medicina preventiva, porque muchas veces no tenemos que pasar luego por un proceso de enfermedad que nos va a generar malestar, gasto económico, gasto de tiempo, mala calidad de vida, nos va a generar un montón de cosas. Y a lo mejor hacer un estudio preventivo, ¿no? Pues podemos ser, para mí, lo que sería la conclusión de esta entrevista, longevos Sí. y felices. Sí, 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 sí. Y a nivel funcional, entiendo que marcadores simples como frecuencia cardíaca, pulsiometría, alguna prueba de esfuerzo, alguna cosa de esa, sí que podría ser más asumible, ¿no? Porque yo entiendo que actualmente hay wearables, son como relojes que te miden con bastante eficiencia el volumen de oxígeno en sangre que tienes y no sé, y te miden también no sé, la cantidad de respiraciones por minuto, que me parece también interesante para el tema cardiovascular y alguna cosa de esa, ¿no? Es interesante. El tema de los wearables, bueno, tanto iPhone como Samsung, no sé si se puede hablar de marcas, pero por ejemplo ya hacen electrocardiografía directamente al reloj. Mi Samsung me hace un electro y el iPhone también. El iPhone, perdón, el iWatch. Y de hecho, iWatch desde hace varios años está homologado por la FDA y por la American Heart Association para decirte que lo que te está pasando es verdad, que te vayas a urgencias, que esa señal que te está haciendo es importante. El tema de los wearables yo mi relación con la tecnología es amor-odio. Antes era de auténtico amor, pero pasó la fase de luna de miel y ahora estoy en una fase de amor-odio, ¿no? De la cual nos tenemos que poner en terapia de pareja. Porque por un lado, los wearables tipo smartwatch son muy interesantes en cuanto a la cantidad de datos que nos dan, pero por otro lado es estar expuesto a una serie de frecuencias electromagnéticas y de situaciones que no sé hasta qué punto pueden distorsionar o pueden afectar a la salud. De ahí mi relación amor-odio, porque por un lado me apasiona que pueda hacer eso, pero por otro lado cada vez existen más personas electrosensibles bueno, pero es cierto que, por ejemplo, existen ya aplicaciones que con el móvil tú lo colocas directamente el dedo sobre el flash y teniendo el dedo en el flash del móvil, no hace falta ningún otro tipo de sensor biométrico porque el flash ya lleva una serie de sensores, ya directamente puedes trabajar no solamente frecuencia cardíaca, pulso y demás, que bueno, pueden ser valores interesantes a tener en cuenta, sino que incluso te puede trabajar la coherencia cardíaca y puedes entrenar, ¿vale? Es decir, la coherencia cardíaca es ese estatus, ¿no? De eje psíquico, sería en este caso el eje corazón-cerebro, que eso es para otro programa, pero ese eje corazón-cerebro, lo que nos vamos a encontrar es que nuestro corazón no tiene coherencia.
Y, por ejemplo, con esa aplicación, hombre, no llega al nivel profesional, no llega al nivel pro, que tienen, por ejemplo, máquinas como mi estimada doctora Vargas, que lleva el tema de coherencia cardíaca, pero sí que, por ejemplo, podríamos entrenar, porque cada vez que nosotros respiramos y hacemos caso a los parámetros que nos dan estas aplicaciones, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar los procesos de coherencia cardíaca, los cuales van a regular nuestro sistema nervioso autónomo. Sí, muy interesante. Y aparte tenerlo, el hecho de tenerlo a mano y no tener que moverte a cualquier clínica para ejecutarlo, sino poder hacerlo en casa. Por último, Pedro, me gustaría preguntarte o que nos cuentes algún hábito asociado a la mejora de la salud cardiovascular que debería seguir toda persona que tenga esta percepción de que, por ejemplo, cuando sube la escalera pues se le elevan mucho las pulsaciones, que le falta la respiración, que alguna que otra vez haya tenido algún pinchacillo en el pecho. ¿Qué hábito le dirías o con qué cosa te quedarías que pueda servir a una gran parte de la población y que ayude a prevenir o a mejorar esta condición? Pues mira, yo te iba a decir una palabra, lo que pasa es que como luego has contextualizado, ya no sé si decirla. Te iba a decir de primero paz mental, porque las personas no tenemos paz, no nos sentimos cómodos. Y como no hay paz mental, de hecho, mira, ayer tenía una paciente que le puse un tratamiento y me decía, mira, Pedro, no me toma el tratamiento. Me fui a un retiro y dice, cuando volví se me reguló todo. Era un problema de disbiosis, con regulación intestinal, escala visual alterada, bueno, pues todo lo que es el catálogo de afectaciones propias de síndrome de inflamación intestinal, con disbiosis y tal. Cuando comes con paz mental, no con paspadilla, cuando comes con paz mental y cuando comes con comodidad y sintiéndote a gusto y disfrutando del momento, te cambia todo. Te cambia el eje cardíaco, te cambia el eje intestinal. De repente, tú ese fin de semana, tus deposiciones son totalmente correctas, aunque tengas unas alergias alimentarias del copón. O sea, eso, por ejemplo, es la explicación que yo te iba a dar al principio. Claro, cuando me has contextualizado y me has empezado a hablar de las escaleras, tal y cual, pues te tengo que añadir dos variables más al triángulo. Ejercicio, ejercicio, ejercicio y comida saludable. ¿Vale? Ejercicio y no cualquier ejercicio. Hemos pasado quizás evolutivamente de estar lanzando jabalinas y estar corriendo por montañas e intentando sobrevivir a intentando que pase el tiempo. Entonces, evolutivamente no estamos preparados para eso. Hacer ejercicios de fuerza con pesas, ejercicios de fuerza-resistencia, es lo que ahora mismo la evidencia científica marca en todas las disciplinas. En la disciplina de la ciencia de la salud, en las disciplinas de la ciencia del movimiento y del deporte. Cada vez lo tenemos más claro. Incluso cuando antes estaba contraindicado, uy, usted, paciente cardiovascular, no haga ejercicio y menos de fuerza. Pues ahora sabemos que sí que hay que hacer ejercicio de fuerza, pero a lo mejor si estás en un evento agudo, pues no hacer musculación con antebrazos o que implique los antebrazos porque existe un incremento del gasto cardíaco y del trauma, ¿vale? Pero puedes trabajar las piernas, que también tienes piernas. En pacientes oncológicos, no haga ejercicios y menos de fuerza, no. Cada vez estamos viendo que los ejercicios de fuerza tienen una potencia y una capacidad terapéutica de carácter endocrino muy importante. Y entonces, pues oye, si te cuesta subir las escaleras, súbelas, ¿vale? Por supuesto, respira, no te dé un jamacuco, pero verás que cuando hayas subido esas escaleras 3, 4, 5, 2 semanas, un mes, las subes corriendo. Es que las subes corriendo. Pero efectivamente, el primer día no la vas a subir corriendo. Pues en cada descanso te vas parando, pero que esa no sea la excusa para cogerte el ascensor. Y yo vivo en un quinto, ¿eh? Y yo muchas veces vengo de hacer ejercicio, vengo del gimnasio, me pego mucho tute y cuando vuelvo digo, pues si vengo del gimnasio me voy a subir por el ascensor. ¡Hala! Venga, otra carrera, subiendo y vivo en un quinto. Y si voy a bajar, digo, pues qué buena manera de poder empezar el día que subiendo y bajando escaleras. Y bajo escaleras y subo escaleras. Sí. Y al final te das cuenta que ya no te afecta. Al principio era como, no puedo con mi vida. Sí, práctica deliberada de cosas que te hagan ser, yo siempre digo, más útil, ¿no? Hay cosas en la vida que te generan incapacidad y la incapacidad genera mucho estrés mental. Entonces, como un ciclo, lo que tú decías, ¿no? Paz mental, sí, pero si me siento incapaz, no puedo tener paz mental. Entonces, quizás tengo que practicar deliberadamente acciones que me hagan sentir mal temporalmente para sentirme menos incapacitado y que eso me haga sentir bien, ¿no? Entonces, es como estar en la rueda de la rata, bajarte de la rueda
y empezar a caminar lejos de la rueda para no seguir girando digamos, en el mismo ciclo que te ha hecho llegar a ese punto concreto que al final se puede expresar fenotípicamente como una enfermedad o síntomas que no quieres vivir, ¿no? Entonces, Yo esto le he Pedro, puesto un nombre, Alejandro, por concluir, pero es muy interesante ¿sí? eso que dice porque nos da para otro capítulo más del podcast que se llama el desafío biológico. Y es que yo me he dado cuenta que los desafíos biológicos, los desafíos que nosotros le implantamos a nuestro cuerpo, hace que seamos más longevos y felices. Y esto sería una explicación, entre otras, que pasarían con los workaholics que se jubilan a los 65 años o con personas que de repente pierden todas sus inquietudes y no existen. De repente, cuando no existe un desafío biológico, estamos siempre en el mismo tipo de temperatura, no hacemos tipo de ejercicio, nuestro tipo de comida es átona. Es decir, hay una serie de cosas que hacen que nuestro cuerpo no tenga una respuesta ligera de defensa y de inmunidad, lo que hace es que disminuye el desafío biológico y eso afecta a nuestra longevidad y a nuestra calidad de vida. Sí, 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 totalmente. O sea, siempre hay que tener miras en todos los aspectos de la vida, ¿no? A nivel social, a nivel económico, a nivel psicológico, a nivel educacional. Cuando estás en activo es cuando realmente estás en un estado de más salud, ¿no? Hay una estadística muy buena que el volumen de enfermedades que aparecen después de la jubilación crece exponencialmente. Cuando tu cabeza, después de haber estado 8 horas durante no sé cuántos años trabajando, ya no tiene ese desafío de 8 horas y comienza a no tener nada. Entonces se apaga y ahí es cuando aparecen otras muchas condiciones. Entonces, Pedro, para todo el que no haya visto y te haya conocido hoy aquí, cuéntanos un poquito para terminar dónde pueden encontrarte, redes sociales, página web, lo que quieras. Pues yo a nivel presencial paso consulta en Alicante, en Clínica V, nuestra sede de Calvo Sotelo. Y en redes sociales, creo que nos aparece por aquí abajo nuestra ID, ¿vale? Es arroba, pues, P3, Pedro de Rodríguez, solo que deben de una E, hay un 3. Todas mis redes sociales, tanto de Instagram, TikTok como de Facebook, son así de esas características. Sí que es verdad que no es una red social en la cual, sí que la verdad es que paso muchísimas, tú sabes bien, Alejandro, paso muchísimas horas de consulta, de dirección de proyectos. Entonces, intento publicar de vez en cuando, sobre todo cosas que sean como de carácter muy potente y muy divulgativo para los pacientes o futuros pacientes. Pero bueno, y también aparte de consulta presencial, pues también hago consultoría, consulta online, que también pues a través de mi página web www.pedrodrodriguez.es también pueden ver mi web, el currículum y contactarme. Genial, genial. Pues bueno, al principio de la entrevista te dije que si me respondías las preguntas tenías como una especie de premio, ¿vale? Pues el premio es que me puedes rebotar la pregunta. Si tienes una pregunta que creas que pueda ser incómoda para mí, te dejo la oportunidad de que me la hagas ahora y yo te lo voy a intentar responder. Venga, vale, vamos a ver. ¿Te arrepientes de haber decidido lo que has estudiado y a lo que te dedicas? Mira, yo siempre digo que yo he llegado aquí pues, de rebote. Es decir, yo he sido siempre muy mal estudiante. Las personas que están más cerca mía saben que yo he repetido 3 veces curso. Es decir, yo soy un alumno pésimo, pero pésimo, pésimo. Y en uno de estos rebotes yo terminé el bachillerato en adultos. O sea, yo tuve que sacarme el bachillerato con 18 años, con más de 18 años, junto a mujeres y hombres de 40, 50, 60, porque no era capaz de sacármelo como de forma habitual. Acabé de rebote y por algunas cosas que me pasaron en la vida, estudiando nutrición en Madrid, porque yo hacía atletismo y era lo único que podía vincular con ayudar a mis amigos de atletismo. Yo empecé a estudiar nutrición para ayudar a mis amigos que hacían atletismo y que competían a nivel nacional e internacional. Y después, bueno, pues me di cuenta que los deportistas tienen más enfermedades de lo que parecen y empecé ahí a investigar una cosa en la otra y ahora pues dedico prácticamente el 90 o 100% de mi tiempo a atender a personas con patologías graves. Entonces yo creo que la vida me ha llevado por aquí porque tenía un porqué y a día de hoy no encuentro otra cosa que me pueda ilusionar más a lo que me dedico hoy en día. De hecho, yo muchas veces esto lo hablo con mi pareja y le digo, si mañana me toca la lotería,
¿qué sería lo que yo haría la semana siguiente de que me tocase la lotería? Y digo, pues yo creo que seguiría haciendo lo mismo, quizá a otro nivel de intensidad y quizás de otra forma diferente, pero yo creo que seguiría haciendo lo mismo. Entonces yo creo que no hay otra cosa, no me arrepiento y creo que no hay otra cosa que me haga más ilusión que estar donde estoy hoy en día y también intento hacer un esfuerzo psicológico por intentar valorarlo, porque muchas veces estamos en la vorágine de trabajo, hago esto, hago lo otro, la semana que viene tengo esta reunión, no sé cuánto, tengo el congreso de no sé qué, y te entra ese estrés por ver tanta cosa, pero yo intento recordarme muchas veces todas las mañanas de que esto lo estoy haciendo porque quiero y que también podría tener la oportunidad de estar trabajando en cualquier otro sitio para cualquier empresa de informática o de lo que sea, porque por suerte o por desgracia se me da muy bien muchas cosas y no lo estoy. Y no lo estoy por decisión propia. Así que no, yo creo que no me arrepiento de haberme dedicado a esto. Y no sé si es vocacional, porque creo que la parada vocacional es muy grande, pero de momento es lo que me ilumina bastante el camino profesional y personal, porque esto me llena mucho, me llena mucho. Así que, bueno. La verdad es que ha sido un poco incómoda, ¿eh? Bueno, lo que me ha surgido así de repente. No, pero está muy bien. Oye, Pedro, pues muchas gracias por pasarte por aquí. Voy a dejar en la descripción para todo el que haya llegado hasta aquí todos los enlaces a las redes sociales de Pedro, a la web de Pedro, ¿vale? Por si queréis mandarle un mensajito o si queréis preguntar por su servicio o cualquier cosa que no tengáis que buscarlo en Google. En la descripción va a estar todo, ¿vale? Y nada, por mi parte, Pedro, darte las gracias porque creo que contigo se puede hablar de muchísimas temáticas diferentes y hemos estado una hora hablando y hemos intentado acotarlo a algo. Seguramente si estuviésemos con un café y en un bar, podríamos estar así 5 y 6 horas. No sé. Así que nada, te doy las gracias por haberme dedicado este trocito de tu tiempo y nada, antes de despedirnos, si quieres decir algo. Yo siempre eternamente agradecido de poder divulgar, de que contéis conmigo, de poder tener este café virtual contigo. No, nos pilla un poco lejos, pero sé que luego podemos reunirnos en espacios claves que tenemos en común, en congresos, conferencias y demás. Muy agradecido y de verdad agradecido a la vida, agradecido a ti, agradecido a los que nos ven. Esto es una ola, es simplemente surfearla. Gracias por todo. Pues nada, estamos en contacto y a todos los que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por consumir contenido largo. Siempre lo digo, pero me gusta muchísimo las personas que se quedan hasta el final. Me gusta muchísimo las personas que no se conforman con un titular, un vídeo de 30 segundos, de 10 segundos. Creo que toda mi narrativa en cualquier tema de la salud va enfocada a estas personas. No quiero hablarle a 1 millón de personas, quiero hablarle a esas 5, 10, 15 personas que se quedan hasta el final de los vídeos y que quieren exprimir hasta el último segundo de este tipo de contenido. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Pedro, y nos vemos en la próxima. Chao. Un saludo, chao. Un abrazo.